noches, bienvenidos a TN Central. Buenas noches, Maru. Buenas noches a todos. Arrancamos con una información urgente y para eso vamos ahora a hablar con Rodrigo Alegre, que tiene que ver con dos personas que han despertado obviamente muchísima polémica, títulos periodísticos, un montón de cosas, que son Martín Lanata y también Balcedo, el sindicalista que fue encontrado y detenido en Punta del Este en su chacra. Sí, Nacho, a ver, una vinculación que parece medio increíble, pero que ahora se puede decir y se pudo comprobar, es que el sindicalista Marcelo Balcedo tenía aportación, lo hemos visto, para tener armas, tenía la cédula del legítimo usuario que te permite la tenencia del arma y la aportación que te permite trasladar el arma cargada. Bueno, ¿quién le había hecho ese trámite al sindicalista Marcelo Balcedo y a Mauricio Yebra, el número 2 del sindicato? Es ni más ni menos que Martín Lanata, uno de las personas que protagonizó la fuga y uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Martín Lanata como gestor informal del Registro Nacional de Armas, ahora obviamente que está detenido y el Registro Nacional de Armas mutó su nombre, se llama ANMAT, pero cuando estaba a cargo de Andrés Meisner, que era un padrino político, digamos, cuyo padrino político era Aníbal Fernández, perdón, Martín Lanata le tramitó la aportación a Marcelo Balcedo y a Mauricio Yebra. Estamos hablando del titular del sindicato del SOEM y también el número 2. Un dato más, en la agenda que Martín Lanata aportó a la justicia cuando hablaba de tramitaciones VIP o deportaciones VIP a empresarios, a políticos y a jueces por orden de los políticos kirchneristas, mencionó y tenía en su agenda el teléfono de Mauricio Yebra y esta documentación ahora está en manos de la justicia. Es importantísimo simplemente agregar, esto tiene que ver con parte del armamento que se le secuestró a Balcedo. En total, según los registros de la ANMAT, tenía 9 armas registradas a su nombre. La cédula de legítimo usuario se había vencido en noviembre del 2016. Y por otro lado, de esas 9 armas, una tenía pedido de secuestro, había 9 milímetros Glock, también carabina automática calibre 22 y una serie de armas también entre largas y cortas. Claro, esta calibre 40 que vos contabas la otra vez, que era tan rara que se utilizara. Y me quedaba, Rodrigo, que por ahí está bueno que lo recordemos ahora y expliquemos esto que decís vos, que en su momento aportó a la justicia Martín Lanata, que era como el registro VIP o un listado de quienes accedían a un registro VIP para registrar sus armas. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cuál era el rol de Martín Lanata, que nunca tuvo un cargo en el antiguo RENAR, no? No, claro, oficialmente, nunca tuvo oficialmente un cargo en el RENAR, pero lo que hacía era un gestor informal del Registro Nacional de Armas. Él lo contó en la justicia, dijo que trabajaba directamente por orden exclusiva de Andrés Meisner y por Aníbal Fernández y que le hacía trámites de deportación sin que los propios personas que querían acceder a la cédula del legítimo usuario y a la aportación fueran un polígono de tiro, hicieran el trámite, simplemente él iba, le tomaba las huellas y obviamente por orden habla de magistrados, habla de funcionarios políticos, habla de legisladores y también habla de sindicalistas. Eso era lo que hacía Martín Lanata, se llamaba el trámite 007, así se lo denominó. Martín Lanata le hizo la aportación a varios políticos, a varios sindicalistas, así también se consiguió la aportación de Sebastián Forza, muerto, y está condenado Martín Lanata por eso. También a Pérez Corradi, Mario Segovia, el rey de la efedrina. Había una especie de dejar hacer, si se quiere, dentro del Registro Nacional de Armas para poder sacar estas aportaciones y obviamente también la cédula de legítimo usuario y también, a ver, lo que encontraron en el lugar cuando lo allanaron al titular del SOEM son lo que contabas vos, Nacho, 2 pistolas calibre 40, Glock, que es un calibre bastante específico y que obviamente es 9 milímetros, un arma cara, ¿no? También en carabinas y un montón de otras cuestiones. A ver, lo que nosotros podríamos suponer en función de lo que vos contás es que Marcelo Balcedo no solo lo fue a buscar a Martín Lanata para hacer más rápido el trámite, sino que tal vez no sabía si se lo hacía oficialmente, se lo iban a dar. Digo, porque para que vos puedas tener la aportación de un arma tenés que hacer además un examen psicológico. Digo, no es que cualquiera accede a la aportación de un arma en la Argentina, ¿o sí? No. En este caso lo que hacía Martín Lanata era, le facilitaba los trámites, le conseguía el apto físico, que es como te lo tiene que dar un psiquiatra, que si querés después contamos un poco más en detalle, porque es el mismo psiquiatra que le hizo a Sebastián Forza esa
ese permiso para poder portar el arma, digamos. Es que eso me parece fundamental en esta historia, sobre todo porque nosotros estamos mirándola al final, ¿no? A un hombre, Marcelo Balcedo, sindicalista, secretario general del SOEME, que lo encuentran en Uruguay con más de 500.000 dólares en efectivo, investigado por cantidad de propiedades en Uruguay y en la Argentina, asociación ilícita, lavado de activos. Esta cantidad de armas que estamos repasando ahora, que las tenía en Uruguay y que una de las cosas que se pregunta a la justicia es cómo llegaron hasta ahí. Y ahora deberíamos sumar, ¿podía Marcelo Balcedo realmente tener una aportación de legítimo usuario, aunque estuviera vencida a noviembre, digamos, pero ¿podría alguna vez haber accedido? Claro, a ver, sí, claro. O sea, si lo hubiese hecho de manera... por los carriles normales habilitados. Si no hubiera aparecido en su vida un Martín Lanata, a eso voy, ¿no? Que le hubiera facilitado todo el camino, pero insisto, no solamente por lo burocrático, no es que, bueno, lo busco a este amigo de Meiner, de Aníbal Fernández para ahorrarme algunos pasos, sino también para una cosa que es fundamental, que es el apto físico, que encima contás, Rodri, que se la da un médico psiquiatra que está involucrado en otro caso o en otra situación poco clara. Sí, sí, es un médico psiquiátrico que está, digamos, que está bastante cuestionado, que de hecho no puede presentar más certificados en el ahora ANMAC, ex RENAR, porque entregó muchísimos certificados truchos, por lo menos eso dice la justicia. A ver, esto que estamos contando nosotros y que lo teníamos como información, hoy, hace un par de horas nomás, lo contaba Martín Lanata en una entrevista telefónica que le hicimos desde la cárcel de esta manera. ¿Lo escuchamos? Lanata, ¿hace cuánto que está detenido ahí en la cárcel de Seiza? Y ya van a ser 2 años. Nosotros teníamos la información que usted había hecho a través del RENAR la aportación y la cédula de legítimo usuario del sindicalista Marcelo Balcedo. ¿Eso es así? Sí, incluso le hice la aportación a Marcelo Balcedo, a Mauricio Yebra y a uno de los choferes de él, también Maritato de apellido. ¿A Mauricio Yebra, el segundo del sindicato, le hizo también la aportación? Sí, yo en realidad era una de las tantas aportaciones que se le hacían a empresarios, o sea, yo fui al establecimiento de ellos ahí en La Plata y le realicé las aportaciones a los 3. O sea, y no hay, también quiero aclarar esto, o sea, no hay ninguna ilegalidad en el trámite, o sea, se hizo como tiene que ser, lo único que requirieron mis servicios para hacerlas, ¿no? ¿Recuerda ahí qué armas tenía en aquel entonces Balcedo y que tenía también Yebra? No, o sea, la aportación es una aportación múltiple. Cualquier arma que tenga registrada de puño a nombre de él podía utilizarla en ese momento, no precisamente por un arma, o sea, era una aportación múltiple. Así que lo que hice yo fue renovar las credenciales de portación de los 3 y asesorarlos justamente con el blindaje de un vehículo que en ese momento estaban haciendo. O sea, era gente muy prolija que quería tener todos los trámites impecables y bueno, y se han hecho de esa manera, impecables, ¿no? En el caso de que cuando usted le hizo la aportación y a los 2, ¿era por pedido de Andrés Meiner, que estaba a cargo del Registro Nacional de Armas, que respondía a Aníbal Fernández? No, eso prefiero no responderlo, pero fueron trámites normales como tantos empresarios del país que se han realizado. O sea, lo que se ofrecieron un sistema de aportaciones a ciertos empresarios y bueno, dentro de esos empresarios estaba Marcelo Balcedo y su gente, ¿no? ¿Y los certificados de apto físico de psiquiatra y de instrucción de tiro a Balcedo y a Yebra, quién se los firmaba? Se hizo justamente en la armería de Florencio Varela, han asistido los 3, por eso te digo, se hizo con total legalidad, han asistido al polígono los 3 a dar la idoneidad en el manejo de armas, o sea, fue un trámite que se hizo como cualquier otro, ¿no? En algún momento había denunciado que en el RENAR se manejaba todo, ¿no es cierto? Sí, justamente lo que se exponía que eso se lo dije al fiscal Policita. Le hemos explicado cómo se manejaba el Registro Nacional de Armas y qué es lo que se hacía y cómo se debía hacer, o sea, por orden política, ¿no? También en algún momento usted dijo en la entrevista que le hizo Jorge Lanata para Periodismo para Todos que a veces lo mandaban a hacer trámites a políticos o a jueces de la aportación o el legítimo usuario. Obviamente con un guiño de la política, en ese caso de Aníbal Fernández o de Meissner.
es que realmente los que autorizaban la aportación, por más que uno presente el trámite, eran ellos. O sea, ellos sabían más o menos qué es lo que... O sea, no, más o menos no, perfectamente a quién tenían que dársela y a quién no, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos precisamente a Martín Lanata, ¿no? Este gestor informal que en algunos casos, como en su momento también lo había recordado también en la entrevista que había hecho Jorge Lanata en Periodismo para Todos, ni siquiera hacía falta que las personas que iban a tramitar precisamente este permiso entraran al ex RENAR, ¿no? O sea, directamente los atendían en el bar de la esquina, le tomaba los datos y ya estaba en marcha todo. Sí, en algunos casos él dice que era en los juzgados, a veces en los despachos oficiales de algunos legisladores. Él mismo cuenta ahí que, bueno, en algunos casos ni siquiera iban a hacer instrucción de tiro. Sí. Estamos hablando de las armas de Balcedo. Estas son las que le secuestraron en Uruguay. Estamos hablando de 2 pistolas semiautomáticas marca Glock, calibre 40, registradas a nombre de Marcelo Balcedo. Después hay también un revólver calibre 38, marca Ruger, que este no estaba registrado. Estamos hablando de armas que estaban en Uruguay y que de alguna manera pasaron... Pero que eso es el punto, ¿no?, que investiga la justicia también. Como así investiga cómo llegaron estas armas a Uruguay, también investiga cómo llegaron los autos a Uruguay, porque muchos de ellos estaban radicados en la Argentina, inclusive había 2 que todavía estaban a nombre de la Agencia de Autos de La Plata que allanó el juez Crepla, que el chaqueñito Sociedad Anónima, porque claro, si no las declararon, no lo nombraron, es contrabando, ¿no? Claro, seguramente con una tenencia y con el arma descargada, uno se puede trasladar en el país de cualquier manera. Al cruzar el Río de la Plata y la cédula... Con la cédula vencida no. Incluso, según como interprete la legislación, algunos jueces pueden también interpretar que al estar vencida la cédula, todas estas armas son ilegales. Algunos lo pueden interpretar de esa manera. No quiere decir que sea la única manera de interpretarlo, ¿no? Pero te quiero decir que es delicado el tema, no es algo así nomás. A ver, Martín Lanata se lo hizo, perdón, porque esto también vale aclararlo. En el año 2007, Balcedo después renovó la aportación en el 2009, en el 2011, ya ahí Martín Lanata estaba detenido por el triple crimen de General Rodríguez. No pudo hasta el 2016, bueno, y la que tenía vencida, pero justo en el inicio es Martín Lanata el que le hace la aportación y la cédula de legítimo usuario a Balcedo, a Mauricio Yebra, y habla también del chofer de ellos, ¿no? De todos modos, por lo menos en esta, el fusil calibre 22, seguro que no lo podría haber pasado porque no lo tienen ni declarado. Claro, bueno, eso es también un gran interrogante, cómo hace, a nombre de quién están estas armas, ¿no? Y que estaban en posesión de él en el momento. No, él tenía nombre de él. En el ANMAC figuran estas armas, lo que pasa es que obviamente no estaba habilitada de vuelta la cédula de legítimo usuario porque se había vencido en 2016, pero hasta 2016 las armas que él tenía habilitada con esa cédula eran 9 y esta estaba a nombre de Balcedo. Es decir, cuando uno pone el número de documento en los registros aparece este arma. Incluso también el calibre 40, las 2 calibre 40, la 9 milímetros. Lo único que figura con un pedido de secuestro es una escopeta, también, si no me equivoco, era una 1270, que tenía un pedido de secuestro, que eso generalmente sucede cuando a vos te roban el arma o algo y vos haces una denuncia que no tenés más la posesión de esa arma. Claro, la aportación esta que Martín Lanata le hizo a Marcelo Balcedo y el resto de las aportaciones, esta información la presentó en su momento Martín Lanata en la justicia ante el fiscal Gerardo Policita. Lo que dice Martín Lanata es que la causa poco avanzó. ¿Qué es lo que denunció él? Que había un sistema de recaudación dentro del Registro Nacional de Armas, que toda esa plata que se hacía a través de portaciones o cédulas de legítimos usuarios de manera VIP, lo que hacía era recaudar hacia un único lugar, que era Andrés Meisner y obviamente Aníbal Fernández. Obviamente hay que ver qué pasa. Él dice que la causa no avanzó y que esta información la tiene la justicia. El RENAR, el ex RENAR, ahora en MAC, modificó todo este tipo de sistema. Ahora no cualquier psiquiatra es el que puede presentar. No, ahora está terciarizado. Hay una empresa que se encarga de los aptos médicos, ¿no? Y el psiquiatra, perdóname, está totalmente cuestionado dentro del organismo. No puede emitir ni siquiera una servilleta con el nombre ni prescribir un ibuprofeno porque está totalmente prohibido por este tipo de portaciones o aptos físicos que le entregaba a Balcedo, a Sebastián Forza, a Pérez Corradi, Mario Segovia, digamos, y otra serie de certificados. Está netamente cuestionado.
Bueno, gracias Rodri por esta información, que lo que decimos es Marcelo Balcedo, el hombre que hoy está preso en Uruguay, además de tener todas esas armas que algunas no puede explicar cómo las llevó, cómo las adquirió, la persona que le dio la habilitación de legítimo usuario del RENAR, que es necesaria para tener un arma, se la dio Martín Lanata. ¿Cómo? A través de un trámite irregular por el que habrá pagado, no sé si te dio alguna idea del tarifario de lo que pagaban por este servicio VIP, pero bueno, ni siquiera esto pudo hacer de forma legal. No, Alcedo, ni siquiera esto, ¿no? Y también hay que ver, bueno, obviamente la cantidad de armas, sé que está habilitado como coleccionista o no, porque es llamativo, 9 armas a tu nombre. Gracias, Rodri. Ustedes, chicos. Bueno, y en los últimos momentos, en, digamos, horas directamente, sorprendió por un audio que llamó mucho la atención, sobre todo por la manera en la que este funcionario hablaba hacia una empleada que trabajaba en una de sus quintas cerca de Panamericana, pero además por el funcionario del cual estamos hablando, claro, de la cartera precisamente de trabajo, nada más y nada menos que el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Claro, es así, Nacho, como acabas de contar, el ministro Jorge Triaca aparece ahora envuelto en esta situación a partir de la difusión de un audio de una empleada que era la casera de la quinta que perteneció a los padres, a la familia Triaca. No es solo del ministro Triaca, es una quinta que está, como vos contabas, en Panamericana, que después del fallecimiento de su madre vive un tiempo ahí, después su madre se traslada, y la quinta queda como para uso de fin de semana, y el ministro Triaca la utiliza también como una suerte de lugar de trabajo, de reuniones de trabajo con dirigentes políticos, o sea, como un lugar para hacer política. Esta mujer que ahora lo denuncia por un no acuerdo laboral, digamos, ella es despedida y denuncia que no le pagan la indemnización correspondiente y manda una carta de documento tanto a Triaca como a su hermano, quien aparece como registrando a esta mujer como empleada, como casera de esta quinta en Panamericana. No es el ministro, sino su hermano, pero ella le manda una carta de documento a los dos, al ministro y a su hermano, porque entiende que que era empleada de los dos. De hecho, Triaca le hacía pedidos concretos para organizar fiestas, reuniones o eventos en la quinta por su actividad política. Si querés podemos tratar de empezar a reconstruir esta historia. Esta mujer trabajaba desde 2012 como casera y es despedida ahora a principios de 2018. Si te parece, escuchamos el audio, que es un mensaje de voz que Triaca le envía a su empleada, a esta casera de la Está quinta. en el medio de este litigio, ¿no? No, es previo. ¿Es previo? Sí, esto es previo. Tiene varios meses. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una peluda. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una peluda. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la... Bueno, obviamente generó ¿no? mucho impacto por precisamente tratarse del ministro de Trabajo, hablando hacia una empleada que trabajaba en la quinta familiar, ¿no? Claro, a ver, vamos a tratar de reconstruir toda esta situación. La empleada lo denuncia y se hace público a través de la web OPI Santa Cruz, un sitio web justamente de Río Gallegos. Lo que denuncia Sandra Heredia, así es como se llama esta mujer que, insisto, trabajaba desde el año 2012. Ella dice que trabajó en negro desde noviembre de 2012 hasta octubre de 2015, que unos 10 días antes de asumir como ministro de Trabajo de la Nación es que la blanquean, y que ese blanqueo se hace por un salario menor al que ella cobraba en mano, como lo que quiere decir es que le seguían pagando una plata en negro. Dice que inclusive siguió trabajando en blanco hasta el 8 de enero de 2018, cuando Triaca la despide. Recordemos, insisto porque es importante aclararlo, que la relación laboral no la tenía con el ministro Jorge Triaca, sino con su hermano, quien la despide entonces en el trámite legal, por decirlo de alguna manera. Su hermano denuncia que la echaron por llegar 15 minutos tarde.
Y acá vamos, si querés, al momento de la historia, que ahora enseguida vamos a contar. Reclama que le pagaban como una casera cuando en realidad era una asistente full time. Ella lo que hacía era vivir en la quinta, tenía una casita al lado de la casa, de era la casa una familiar. casera, lo que se... Claro, y estaba disponible para, ya esto que te digo, cuando había un evento, una reunión. Además de ello, de hecho ella aporta WhatsApp, conversaciones con el ministro Triaca de cómo organizaban estas reuniones. Técnicamente el trabajo del casero generalmente tiene que ver con acondicionar y mantener la casa durante la semana, y los fines de semana cuando llega el dueño de casa, bueno, obviamente también acondicionar de acuerdo a algún pedido o algo por el estilo. Exacto, lo que ella cuenta es que estos pedidos eran más asiduos que el fin de semana por estas reuniones laborales del ministro Triaca. Inclusive, en un momento el ministro Triaca da una nota en la televisión con nuestro colega Diego Iglesias y muestra esta quinta de la que estamos hablando y aparece Sandra Heredia. Mirá, a ver, veámoslo. Está muy bien. Tenemos casera. Hace todo, Sandra. Tira al centro, cabecea. Bien, Diego. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andas, Sandrín? Bien. ¿Bien? ¿Estás preparando el asado? Sí. Bueno, ¿Que el asado lo haces vos? Todo así. Vamos, Sandrita. Bueno, esa mujer... parece una relación, por lo menos en ese video, una relación cercana. Absolutamente. De hecho, bueno, nosotros hablamos con el ministro de Trabajo para conocer cuál era su versión de todo esto que había pasado, pero él ahora además pidió una disculpa pública a través de la red social, que es esta que tenemos acá. Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio, que es el que acabamos de escuchar. El mismo es en el marco de un diálogo personal. No condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. ¿Por qué dice esto el ministro? Bueno, el ministro explica otra situación de cómo se llega a ese audio, que por supuesto, y como vemos acá, es injustificado, ¿no? O sea, por más enojado que vos estés, más bronca que te dé, obviamente. Nunca podés tratar así a una empleada. ¿Qué es lo que cuenta él? Que él vive cerca de esta quinta y que en una oportunidad tenía una reunión de trabajo como estas que yo les cuento, que hacía de forma asidua en la quinta, que le avisa a su empleada Sandra tiempo antes que esté ahí porque él iba a llegar y necesitaba que le abran porque el ministro se traslada, pero no se traslada con su silla de ruedas porque tiene otra en la quinta. Entonces cuando él llega a la quinta, directamente se baja del auto y utiliza la silla para no tener que estar transportando la silla que utiliza todos los días. La deja en su casa, tiene otra en el lugar. Le avisa a la mujer que va a ir, llega y no hay nadie. Entonces se comunica, le pregunta, Sandra, ¿dónde está? Ya estoy acá, me demoré. Él dice que no son 15 minutos como cuenta Sandra Heredia que se demoró, sino que fueron más de 2 horas que lo estuvo esperando y que cuando se había cumplido ese tiempo de las 2 horas, entonces es que él manda ese mensaje de voz claramente alterado, nervioso por la situación de que no había podido ingresar a la casa porque no tenía el acceso a la silla de ruedas. Esta es la versión que cuenta el ministro de Trabajo, que entiende, además que aclara que la situación laboral de Sandra Heredia se termina, o sea, la relación laboral se termina, no por este hecho, sino por otras circunstancias que venía viviendo con la familia, que es su hermano el que tiene la relación laboral con Sandra y que es él el que la despide y que no la despide por esta situación que pasó, según el ministro, hace más de 3 meses, sino por estas situaciones que distintas, no sé, estarían inconformes con el desempeño de esta mujer y que por eso la desvinculan y entienden que en realidad, o para el ministro por lo menos, hay detrás de esto una búsqueda de rédito político, apuntan al abogado de Sandra Heredia y entienden que esto no se trata de un mal final en una relación laboral, sino que hay, tal vez no la propia Sandra Heredia, sino otras personas que están buscando manchar el nombre del ministro de Trabajo y generar una situación política con esto, porque, insisten, hubo audiencias de conciliación, se le ofreció una remuneración por el final del trabajo, inclusive mayor de la pautada.
acá las dos versiones. La realidad es que Heredia le mandó carta documento a los dos, así que la situación terminará judicializada, más allá del maltrato en No, claramente, ahora será una situación que tendrá que ser dirimida dentro de la justicia laboral y ahí obviamente habrá que seguir lo que pase, ¿no? Absolutamente. Tuvimos la primera reunión de gabinete del año, cabezada por Mauricio Macri, nuestro presidente. Y como dato principal quería comunicar que el presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar a partir de su mensaje el 1 de marzo en un calendario legislativo regular para de esta forma poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vida parlamentaria que dan las sesiones ordinarias. Esto lo hemos decidido en conjunto con nuestras autoridades parlamentarias. Bueno, así hablaba en la primera conferencia de prensa que daba el jefe de gabinete Marcos Peña hoy en lo que fue la primera también reunión de gabinete del presidente Mauricio Macri junto a todos sus ministros. Una charla motivacional donde buscó trabajar sobre los conceptos de reducir el costo que hay en el Estado. Por eso se cree que Macri va a anunciar el 1 de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias, un discurso poniendo el foco en la austeridad en la política. Macri dejó un mensaje que se transmitió a su propio gabinete, que es decirles, como pide el Papa, hay que insistir con la cultura del trabajo. Hizo en referencia estas declaraciones de Mauricio Macri, teniendo en cuenta los rumores que hubo sobre por qué el Papa, o la polémica, por qué el Papa no pisó tierra argentina. Macri dejó en claro que el gobierno no está molesto, que el Papa... Es más, se lo preguntaron a Marcos Peña en la conferencia de prensa y dijo sobre el Papa, esta es su casa, el Papa no necesita invitación. Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política respecto a su visita a la Argentina. Y confirmaba el propio Marcos Peña que entonces no va a haber en febrero sesiones extraordinarias, que el gobierno las quería para poder apurar la aprobación de la reforma laboral. Como venimos contando en Todo Noticias, la situación de la reforma laboral está estancada en función de que algunos dirigentes sindicales no quieren que se apruebe esta reforma laboral. Vamos a decir que Marcos Peña admitió que está dispuesto a discutir modificaciones con la CGT. También se refirió a las paritarias, dijo que van a seguir siendo libres las negociaciones salariales. Recuerden que la meta de inflación para este año es del 15%, y lo que decía Peña es que va a haber paritarias libres, pero que van a intentar comprometer a que los salarios no pierdan con la inflación, pero que tampoco vayan por encima de ese 15%. Negociaciones que van a seguir seguramente en el mes de febrero, primero con los docentes, donde seguramente en los próximos días vamos a empezar a escuchar las ofertas que tienen las provincias con los maestros para cerrar la paritaria antes del comienzo de clase y no como ocurre todos los años con paros mediante demorando lo que es el ingreso de clases. Ahora hay que esperar, febrero estarán de vacaciones los legisladores, como ayer lo mencionábamos, y la intención será trabajar a partir del discurso de Macri el 1 de marzo de apertura de las sesiones ordinarias con el PJ, con Pichetto, con lo que es el bloque Argentina Federal, para que haya consensos en diputados y en senadores para avanzar a una reforma laboral, o por lo menos a algunos de los artículos y los puntos que el gobierno cree que son básicos para aprobar en el transcurso de los próximos meses. Un dato más y cierro con esto. En el peronismo están contando y juntando votos junto al kirchnerismo, junto al peronismo, junto al socialismo y a Margarita Stolbizer para dar marcha atrás con el decreto o el megadecreto o el decreto ómnibus que firmó Mauricio Macri y que desde la oposición amenazan con unirse para rechazarlo. Y otra vez el narcotráfico, y en este caso la Justicia Federal de Lomas de Zamora, Nacho, que tuvo hoy un operativo increíble contra el narcotráfico, pero además de connivencia con fuerzas policiales. Así es, lo estamos viendo justo acá atrás, como hoy a la tarde derribaban al menos 4 búnkers que descubrieron en la zona de Lomas de Zamora.
y que esto sucede después de un trabajo que se hizo con nuevos efectivos que fueron reasignados a esa seccional y a esa distrital de la policía bonaerense y la investigación del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que ha empezado con esta causa que empezó el año pasado en el medio de una serie de causas que empezaron a investigar el desempeño de la policía bonaerense en Lomas de Zamora y que obviamente tiene antecedentes de distintos hechos que fueron sucediendo en el municipio. Veamos lo que pasó el año pasado, los antecedentes en este tape de archivo y después vamos a qué fue este nuevo descubrimiento. Los que saludan como compas son el subteniente de la policía bonaerense, Ricardo Ramón Quiroga, y el capo narco de Lomas de Zamora, Sergio el Primo Romero. Compa, ahí ya salió. Están arreglando para recibir el pago de la coima semanal en una estación de servicio de Ingeniero Budge. Ya salió en 5 minutos que está ahí. Ya salió para allá. Bueno, aguantalo 20 porque nos surgió una cosita. Los pagos a la policía eran semanales, iban de 10.000 a 12.000 pesos y se hacían a la misma hora en el mismo lugar, en esta estación de servicio de Camino de Cintura de Avenida Olimpo. El lugar elegido para las coimas era este baño. La policía entraba, se fijaba que no hubiese nadie, entraba el narco, le pagaba y ahí salían. A cambio de los pagos semanales, los narcotraficantes recibían protección e información privilegiada de cuáles eran los movimientos de la policía. Estamos en Lomas de Zamora, en la zona de Ingeniero Budge, cerca donde están las tres ferias, Punta Mogote, Ocean y Urucupiña, muy cerca de donde los narcos hicieron un paredón para proteger las cocinas en donde fraccionan la droga, aproximadamente a 15 cuadras. Esto es lo máximo que nos podemos acercar por tierra. Por eso ahora vamos a ir con el dron. ¿A la puerta? Sí. ¿A la puerta? Sí. Bueno, increíble lo que veíamos ahí, ¿no? Este archivo de Periodismo para Todos, que esto es del año pasado. Sí, ahí lo tremendo es que fueron en varios. Tuvo Periodismo para Todos, hicimos también un informe de TN Central. También está el hecho de lágrimas, es decir, tenemos primero en Ingeniero Budge el caso de los policías que recibían coimas de los narcotraficantes y que les avisaban los operativos antes de que sucedieran y les daban consejos de cómo tener que cuidarse para que la brigada no lo descubra. Después, tuvimos el caso el año pasado de la comisaría de Lavallol, también dentro del municipio de Lomas de Zamora, que fue allanada con la cúpula descabezada porque lo que hacían era manejar la prostitución y también a las trans de Camino de Cintura y en algunos casos las obligaban también a vender droga. Después tenemos la banda del Muro Narco, que es también lo que veíamos recién. Tuvimos el antecedente de Lágrima, ese soldadito que aparecía recién baleando el frente de un vecino en Loma de Zamora también. Porque todo esto en una misma región, en una misma zona. Todo en Lomas de Zamora. Estamos hablando de es todo, el conurbano en general, sino de un lugar en particular. Exactamente, es todo Lomas de Zamora y sucedió todo por años de corrupción policial que se asentaron directamente en el municipio. Y esto que estamos viendo ahora es cómo destruyen hoy a la tarde uno de los 4 búnker que habían identificado por esta investigación del juez Villena. Que lo que es lamentable es que así como hoy vemos que se destruyen estos búnkers, lamentablemente si lo que están denunciando o lo que encuentran es que hay connivencia con la policía, lo más probable es que vuelvan a levantarse. Claro, ahora vos fíjate que para descubrir estos búnkers tuvieron que hacer toda una ingeniería de, digamos, manejo de información entre la justicia federal y también la policía bonaerense. Sospechaba la justicia federal que el comisario mayor
Damián Lozano, que era el que estaba manejando la distrital de Lomas Norte, sí, estaba en connivencia con el crimen de Budge, Fiorito, Parque Barón y también Centenario. Lo que hicieron fue correrlo del cargo y pusieron un nuevo comisario mayor dentro de Lomas Norte. Automáticamente, cuando ponen al nuevo comisario, de abajo hacia arriba, lo que hacen es empezar a informar los búnkers. De repente aparecieron 5 o 6 búnkers, se tuvieron que hacer 11 allanamientos. En uno de los allanamientos, cuando la nueva policía puesta en el lugar habla con la policía que ya tenía varios años en el lugar, todos de la bonaerense, uno le hace referencia a un búnker y le dice, no, lo que pasa es que ese búnker es histórico. Claro. O sea, prácticamente como si fuese una garita. Lo que estás contando me hace acordar tanto a Rosario por las veces que hemos ido y que lo que nos contaban es tanto la Fuerza de Seguridad de Santa Fe como las fuerzas judiciales, digamos, funcionarios judiciales, lo difícil que es luchar contra esto, porque un búnker lo levantan como en 10 minutos, son 4 chapas y es muy difícil de controlar, los vecinos saben, algunos se cansan de denunciar justamente porque pasa esto que vos contás, Nacho, que y algunos otros que son históricos y llamativamente sí, no nadie pasa hace nada. En este caso los tiraron abajo, había armas tumberas, había pistolas. Uno de los delincuentes tenía la costumbre de agarrar 2 pistolas Glock con un cargador de 50 tiros cada una y pasear con las 2 en la mano. Todo esto, bueno, se espera que la investigación continúe. Hay detenidos, ¿no? Sí, hay detenidos, hay policías que también fueron separados del cargo y muchas dosis de Paco y de cocaína fraccionada, es decir, narcomenudeo, también secuestrada. Bueno, esta noticia tiene que ver con el ranking de funcionarios públicos que se han puesto como los que menos pagan multas, e incluso los más deudores. Deudas, sí, los más deudores. Este es el ranking en el que ninguno querría estar, ¿no? ¿Vos manejás? Sí, en el que ninguno querría estar, ¿Pagás tus claramente. multas, Nacho? Actualmente no, porque estoy sin auto, pero probablemente se reanude todo ese tema. Bueno, es difícil. O sea, vamos a porque es difícil. Uno a veces maneja mal, hay que ser más responsable, hay que tener atención con eso. Pero bueno, si uno comete una infracción, hay que pagar la multa. Sí, llama la atención sobre todo porque se trata de funcionarios del gobierno nacional. Hay un ranking incluso que fue establecido. Vamos a ver, fíjense. Claro, llama la atención. No es el que está primero en el ranking, pero arrancamos por el que está en el puesto número 10 de este ranking que hacen en Hacendata, porque nos llama la atención por el cargo. Es Carlos Alberto Pérez y él es el responsable de la seguridad vial, el director de la agencia de vialidad y tiene 3 multas, 4.254 pesos son los que debe. Bueno, hay una salvedad antes de que sigamos con esto. Las multas se registran a nombre del titular del automotor con el que vos cometés la multa. No necesariamente tiene que haber estado manejando. Claro, capaz que, no sé, lo agarró alguien de su familia, cometió una multa y no necesariamente la cometió él, pero la deuda se registra a nombre del titular del vehículo. Las principales multas cometidas por los funcionarios deudores, vamos a decirlo así, son exceso de velocidad, mal estacionamiento y uso del celular mientras se maneja. Tremendo. Juan José Aranguren, el ministro de Energía, ha acumulado un total de 9.118 pesos de multas divididas en 6 infracciones. Claro, son 6 multas que no pagó. Seguimos por el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, que tiene 9.919 pesos de deuda por 7 multas. No tenemos la precisión acá de qué infracciones cometió el ministro, pero... Luis Caputo, también integrante de la cartera de Economía, 13.015 pesos acumulados en 6 infracciones. Ya nos vamos acercando al podio, no, nos falta un poquito todavía. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, 7 multas, una deuda de 13.652 pesos. Estas son infracciones cometidas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Germán Garabano, también tiene deudas por infracciones a la hora de manejar. 6 multas por un total de 14.370 pesos. Eso es lo que debe el ministro.
el ministro de Modernización. Después Andrés Ibarra, dividido en 2 infracciones, 15.791 pesos. Claro, 12 multas, ¿no? Y acá entramos en los 3 primeros. El tercero, ¿no? Sí, el tercero, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, 23.315 pesos, divididos en 15 infracciones. Vamos al segundo lugar, que lo tiene... Ay, pobre... Bueno, Sergio Berman. Bueno, de última, si lo van a buscar, se puede disfrazar de ficus. 19 multas por 25.414 pesos. Eso es, recordemos, estas son las multas que deben. Y el primero, el hombre del Central, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la Nación, 38.732 pesos, 21 multas, la mayoría por exceso de velocidad. Daniel Manati, nuestro compañero, salió a la calle y precisamente fue al lugar a donde uno va a buscar el auto cuando se lo acarrean, por ejemplo, por mal estacionamiento, para hablar con los ciudadanos de Buenos Aires y ver qué pensaban de esto. Hay funcionarios con cerca de 30.000 pesos de deuda en materia de temas de tránsito, etc. Esta flecha no designa una reunión de gabinete, sino que esto es una playa de infractores. Acá vienen los que estacionaron mal, los ciudadanos de a pie que estacionaron mal. ¿Te quedaste a pata? Sí, boludo, otra vez. ¿Cómo otra vez? ¿Ya te había pasado? Sí, ya me pasó antes y me lo volvieron a hacer, pero bueno, es difícil. No sé, tengo que pagar el acarreo. ¿Y la multa? Y después la multa que va a venir. La otra vez que te agarraron, sí. ¿Esa multa te quedó colgada o la pagaste? No, quedó colgada, ya hay varias. Y decile al ministro Aranguren que se le juntó 8.000 pesos, nunca los pagó. Mirá, no sabía, claro. No sabía. Decile que él lo puede pagar con 3 litros de nafta, con lo que está ahora, pero igualmente hay 20 funcionarios que deben 200.000 pesos de multa. Mirá, no sabía. No sabes, estás a nivel de un funcionario nacional. Mirá, vos. Mirá. ¿Vos cuánto estarás debiendo? No, mucho menos, mucho menos. No, bien, porque el presidente central debe casi 40.000 pesos. ¿Aposta? Y bueno. ¿Y por qué se lo descuentan directamente del sueldo? ¡Qué idea! Sería bueno eso, ¿no? Que te sea tan leve como Sturzenegger. Sí. Bueno, espero poder evadirlas. No sé cómo hacen. Pero, no digas eso. No, bueno, ojalá. Sería un derecho de todo ciudadano, ¿no? Ya que lo tienen ellos, ¿por qué no tenerlo nosotros? El ejemplo siempre es un poquitito más, porque son aquellos que, como te decía, que rigen nuestras vidas, que toman ciertas decisiones que nos impactan directamente y tienen que ser un faro para toda la ciudadanía. Traen el auto acá, pero después hay que pagar una multa. Acá se paga el acarreo únicamente. La multa se paga en Carlos Pellegrini 211. Ah, bien. ¿Y si no pagas la multa, qué pasa? ¿Acá? No, en Carlos Pellegrini. No, eso ya no está fuera de nosotros. Tendría que hablar con la gente de tránsito y personal del gobierno. ¿El que sabe es el personal del gobierno? Sí. Estamos fritos. La información de las multas es pública. ¿Qué otra información puede tener a mano el ciudadano para controlar a los funcionarios y que también sea información pública? Esto tiene que quedar muy claro porque creo que es lo más importante cuando hablamos de lucha contra la corrupción y transparencia. Toda la información que está en manos del Estado tiene que ser pública. Ahora, si el ciudadano no exige, si el ciudadano no pide más información y si el ciudadano no revisa qué información hay, no tenemos mucho futuro. Velocidad máxima 10. Y acá el señor me parece que se está excediendo. Señor, un segundo nada más. Señor, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo te va? ¿Te engancharon con la multa? Sí. Bien. ¿Tuviste que venir a buscar el auto? ¿Te lo acarrearon? Sí, me lo acarrearon. Y ahora, ¿qué vas a hacer con la multa? ¿Sabés cuánto tenés que pagar? No, ni idea. No tenés ni idea. El acarreo sé que es 9.50. Bien. Ahora, no te dieron el importe de lo que tenés que pagar. ¿Dónde lo vas a ir a pagar? No, y supongo que lo pagaré por internet. Sí. Eso. Porque no dice nada acá. ¿Entendés que es un trámite sencillo? ¿Eso es lo que te dijeron? No me dijeron nada, pero calculo que será sencillo. El presidente del Banco Central no lo ve tan sencillo porque debe 39.000 pesos. Quizás no sea tan fácil, ¿no? Porque él es un economista, graduado en el exterior y sin embargo no puede pagar una multa. O sí, es fácil y no lo quiere hacer. Esa es la pregunta, ¿no? Pero bueno, quizás no tengas la respuesta vos. No, ni yo tampoco. Ninguno, yo creo, no sé. Pero nosotros al menos no. Vos como ciudadano común y silvestre, que se puede equivocar como yo, como vos, como cualquiera. Te trajeron el auto acá, ahora vos, ¿vas a pagarla la multa o la vas a dejar colgada? No, la voy a pagar, hay que pagarla. ¿Y qué sentís cuando te digo que, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente
debe 25.000 pesos de multa, como varias de las tuyas, pero apiladitas. Sí, las tiene que pagar. ¿Alguna vez lo engancharon con una multa? Por ahora no, por ahora no. Por ahora no, en situación de trabajo, pero por ahí, cuando sale con la familia, estaciona mal el auto, ¿alguna vez pasa. ¿Se tuvo que poner con la infracción, con la multa, pagado? ¿Tuvo que pagar? No lo pagué. ¿Cómo hizo? No lo pagué, ¿sabes por qué? Porque en el lugar en que... ¿Usted es pariente de Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que debe 40.000 pesos de multa? No. ¿Cómo hizo para no pagar? No lo pagué, hasta el día de hoy. Ah. Y no lo voy a pagar porque yo estaba bien estacionado. Bien. Ah, bien. O sea, la va a pelear. La voy a pelear. Pensé que no iba... Bueno, ahí el hombre dijo, yo no la voy a pagar, pero... La va a pelear. Tiene una razón, él cree que estaba bien estacionado. Bueno, a veces también te puede pasar que se Bueno, equivoquen. podés ir al tribunal de faltas, discutís con el juez y Claro. si él considera, bueno. Yo pago mis multas, debo reconocer, las tengo, porque bien. ¿qué va a hacer? Pero las pago. Espero que usted pueda decir lo mismo, Otero, cuando recupere su vehículo. Sí, claro. En total, los funcionarios nacionales deben más de 184.000 pesos en multa y son 117 multas las que cometieron estos funcionarios deudores. Esperemos que a partir de esta información que se conoce, como decía ahí en nuestra colega de Poder Ciudadano, den el ejemplo y paguen lo que deben, ¿no? Así, nosotros vamos a una pausa y enseguida seguimos con Tele Central. Bueno, la información que vamos a dar ahora tiene que ver con una mala noticia. Y sí, una mala noticia y también vinculada... De las que se acumulan. Sí, claro, al mundo de los autos, porque, Franco, ¿otra vez aumentan las naftas? Bueno, aumentaron en realidad. Sí, exactamente, Maru, Nacho, mal acostumbrados a estos aumentos de los combustibles, porque ya en el 2017 aumentaron bastante por encima de la inflación, 32% de aumento de los combustibles cuando la inflación fue algo más que el 24%, pero el 2018 arranca con aumento. Shell es la empresa que más cara está vendiendo su combustible. Está cerca de los 30 pesos por litro. Yo esto lo digo siempre y lo recuerdo. Durante muchos años nos dijeron que el dólar siempre acompañaba el valor del litro de nafta. Bueno, el precio de nafta, el más caro, el premium, si querés, o el V-Power, como es el caso de Shell, está 28 pesos con 42. En YPF 26.15, en Action 26 pesos con 15. Para la nafta super, Shell la tiene ya a 24 pesos con 32 y las otras empresas a 22 pesos con 66. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Y ya lo adelantó YPF. Van a aumentar según donde les convenga, van a poner el precio que ellos crean. Ustedes saben que Aranguren, el ministro de Energía, ex CEO de Shell, en octubre del año pasado decidió liberar el precio de las naftas. Es decir, cada petrolera puede libremente poner el valor de los combustibles. Claro, según la zona y según la demanda, los directivos de YPF están pensando en el esquema nuevo de comercialización. Entonces va a haber zonas, y esto ya ocurre igual en algunos lugares del país, ¿no? Donde la nafta va a estar más cara y va a haber zonas con mayor demanda donde el precio va a ser todavía más alto. Estos son los valores que nos esperan para el 2018. El dólar cerró a 19 pesos con 15 centavos, 20 centavos. Fíjate la diferencia que hay hoy entre el valor de un dólar y el precio de las naftas, como es el caso de los aumentos de hoy, que son del 6%. Bueno, naftas más caras entonces, ahí Shell con el precio más caro. No, obviamente, y además obviamente hay que tener en cuenta esto porque es un traslado que se da para los costos, ¿no? De muchos productos que obviamente van a tener una especie de arrastre de este aumento de combustibles. Y una aclaración respecto de la información que dábamos antes sobre este ranking de los funcionarios deudores por las multas. Nos aclara la gente del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que la deuda no es de 23.000 pesos, o sea que no está segundo en el ranking, sino que está bastante más abajo porque tiene una deuda de un poco más de 7.000 pesos. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué aparecía debiendo más de 20.000, o sea, casi más de 23.000 pesos? Porque tenía dos autos, uno de los autos lo vendió hace 5 años y nunca quedó registrado en el sistema el cambio de titularidad. Entonces, ese auto que hace 5 años era del ministro, se ve que lo tiene otra persona que cometió varias multas porque tiene una deuda de 16.000 pesos y se le sumaron todas al ministro Rogelio Frigerio, que entonces está, debemos decir, no se obliga, más abajo en el ranking de los deudores con una deuda de un poquito más de 7.000 pesos. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Tele Central.
Bueno, llegamos al final de TN Central. Así es, otro día más que se nos va. Así es, quédense en TN porque ahora vienen los Leucos, está el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y obviamente toda la información, como siempre, en los Leucos. Ahora, pegadito a TN Central. Claro, nosotros nos vemos mañana, que descansen. Chau.